nuestro Estado, ¿no es cierto? Les decía inicialmente que este nuevo Estado, hoy en día llamado Estado Plurinacional de Bolivia, sufre unos cambios, sufre unas modificaciones en toda la estructura del Estado. Todo este Estado plurinacional, todo este Estado con aspectos, con fortalezas, con deficiencias, con muchos elementos que hacían antes, desde el nacimiento de la República en 1825, pasando por las 4 épocas que habíamos nombrado, ¿no es cierto?, que habíamos mencionado en la primera época, llega el 2006, ¿no es cierto?, donde hay un cambio en el gobierno, donde hay un cambio en las autoridades y en la visión de crear un nuevo Estado. Y es así que el 2009, ¿no?, se modifica esta filosofía del Estado, teniendo las bases en una realidad nacional, ¿no? Esa realidad nacional destapa, despierta y busca nuevos paradigmas, nuevos conocimientos, ¿no es cierto? Y es que este Estado plurinacional requería de una nueva filosofía que busque la esencia de la existencia de este nuevo Estado que nacía con otra visión, porque el Estado como tal nace en 1825, ¿no es cierto? Pero para el formalismo, ¿no es cierto?, se va a nacer el 2009 con la nueva Constitución Política del Estado, llamándose Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, en esta filosofía del Estado se encuentran los fundamentos teóricos que son la base de la formación del ser y del pueblo boliviano, es decir, del boliviano y del Estado boliviano. Esta filosofía es la riqueza, es la fuente de la sabiduría, ¿no es cierto? Esta fuente de sabiduría, ¿qué va a inspirar? Tener un nuevo pensamiento, tener una nueva idea, tener un nuevo desarrollo, tener un nuevo accionar de todo el pueblo de Bolivia, de todos los habitantes, a fin de sentir y actuar que tiene como una compleja realidad la plurinacionalidad, ¿no es cierto?, en que se desenvuelve este Estado. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la definición de la filosofía del Estado? Reitero, que es una visión filosófica que guía todo el accionar doctrinario, ¿no es cierto?, todo el accionar doctrinario con las leyes, principios, preceptos, fundamentos, procedimientos y demás elementos necesarios para la consecución del fin supremo del Estado. ¿Cuál es la visión filosófica hoy en día del Estado plurinacional? La visión de la filosofía del Estado tiene sus raíces en las culturas milenarias, ¿no es cierto? Tiene sus culturas en las culturas milenarias que se encuentran en el pasado más lejano en el que nació el imperio del Tiwanaku con una visión plurinacional. Estamos hablando desde el descubrimiento de este territorio, ¿no es cierto? El Tiwanaku como una nación aymara, comprendido esta como la actitud basada en la concepción integradora de los valores humanos, como ser la cultura de la vida, respeto a la naturaleza y a los derechos y culturas de las naciones, el que se le denomina Tecocabi, que significa vivir bien. Entonces, el imperio del Tiwanaku tiene como una riqueza cultural, ¿no es cierto?, en sus valores humanos. Estamos hablando de una cosmovisión, quiere decir, de cómo se estudia, de cómo se entiende esa cultura del Tiwanaku, ¿ya? ¿Qué significaba, en suma, no es cierto? Todos estos valores estaban dirigidos a encontrar el vivir bien, ¿ya? Este principio emerge de lo más profundo de la cultura y es un ideal, es decir,
el fin supremo para estas culturas era el vivir bien. Hoy en día, en el mundo, ¿no es cierto?, la visión filosófica de los estados es el bien común. Para esta cultura milenaria del Tiwanaku, su visión filosófica era el vivir bien. Entonces vamos a quedar en que son sinónimos porque ambos buscan en su filosofía, ambos buscan en su cultura que las personas, el ser humano, viva bien, se desenvuelva bien, ¿no es cierto? Para todos, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de límites entre las personas. Entonces, este principio emerge de lo más profundo de la cultura tihuanacota, es un ideal referente que adopta el equilibrio que debe para esa cosmovisión, el vivir bien era una la tierra, entre el hombre y la riqueza, entre el hombre y todo lo que exista, ¿no es cierto? Es un proceso armónico a través del cual se constituye la felicidad de una felicidad. El que alcanza ese fin supremo que para el Tihuanacota era el vivir bien, quiere decir que encuentra una felicidad íntegra. Entonces, basado en esa visión filosófica del Tiwanaku, el nuevo Estado plurinacional de Bolivia tiene como fundamento filosófico la pluralidad, es decir, todos ingresan, todos. Esta pluralidad está dada por la diversidad étnica, es decir, las diferentes naciones, culturas que se encuentran o que se han desarrollado en todo el territorio de Bolivia. Su base es la cultura y la diversidad geográfica como base física. Estamos hablando de lo físico. Hay culturas del Tiwanaku, hay culturas amazónicas, hay culturas del valle, hay culturas del sur. Es decir, esa pluralidad va a hacer que exista una diversidad geográfica en la parte física, pero al mismo tiempo existe el principio de la unidad e integridad poblacional y territorial, porque uno no puede existir o no puede coexistir sin la presencia, sin el apoyo del otro, de la otra nación, de la otra cultura. Hoy en día vemos que la pluralidad se ha entremezclado entre los bolivianos, entre cambas, collas, chapacos, bayunos. Entonces hay una pluralidad, una mezcla de culturas. Ese es el equilibrio físico, ¿no es cierto?, de todos los territorios. ¿Ya? Entonces hay una complementariedad, porque uno le asigna una cosa, el otro produce una cosa, el otro se sirve del otro. Entonces, todos somos útiles, hay un equilibrio, ¿ya? Entonces, una diversidad que enriquece la cultura, enriquece al Estado. Entonces, toda esa visión que nació inicialmente en la cultura del Tiwanaku, hoy se extiende esa cosmovisión, el ver de esta manera, a todo el territorio nacional. Y de ahí nace la trilogía, una trilogía muy interesante, ¿no es cierto?, donde el bien común se encuentra en la cabeza, hemos formado un triángulo, el bien común es en la parte, en el vértice mayor, y en las dos bases tenemos el bienestar y desarrollo, en el costado izquierdo y en el costado derecho, seguridad y defensa. Esta trilogía filosófica, ¿no es cierto?, basado en lo que acabamos de decir, en el vivir bien, ¿no es cierto?, que era vivir en armonía, que era tener una complementariedad, luego tener una integridad poblacional y territorial, hace que este nuevo Estado, el que tenemos, el que hoy denominamos Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no es cierto?, concluya y se establezca esta trilogía que ustedes deben tomar muy en cuenta y que no se tienen que olvidar.
¿Qué es el bien común? ¿No es cierto? Todos buscamos, hemos hablado de esa cosmovisión, del vivir bien, o que es esa cosmovisión del Tiwanaku, o la la de que todos los países tienen, que es el, el bienestar común, ¿no? El bien común o bienestar común, ¿ya? Entonces, solamente son sinónimos, solamente son cosmovisiones, y en estos cambios indican que el bien común es el vivir bien. Para los bolivianos, el bien común se convierte en el vivir bien. Sinónimo de bien común es vivir bien, basado en la cosmovisión, en la pluralidad, ¿no es cierto? Y este vivir bien o el bien común tiene sus bases en dos elementos importantes, que es el bienestar y desarrollo y la seguridad y defensa. No va a existir un bien común si tú no tienes bienestar, y si no tienes bienestar no va a existir desarrollo. Si no hay desarrollo, no existe bienestar. ¿Se dan cuenta? Entonces, es la base fundamental para alcanzar el bien común. De la misma manera, hablamos de la seguridad y defensa. Si un Estado no tiene seguridad, ¿no es cierto? Entonces no puede desarrollarse plenamente. Por lo tanto, su bienestar va a estar un poco entredicho. Ahora, si este Estado plurinacional no tiene una defensa, la defensa es de carácter externo de este Estado, tampoco va a existir bienestar, desarrollo ni seguridad. Por lo tanto, el bien común no se va a poder alcanzar. Entonces, estamos viendo que esta trilogía hace que los tres elementos sean indispensables para alcanzar el bien común. Uno sin el otro no va a existir. Tienen que existir, tiene que establecerse este triángulo, ¿no es cierto?, donde el bien común es la parte más elevada, es el vértice mayor, y tiene su base en dos elementos bien importantes, el bienestar y desarrollo y la seguridad y defensa. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Vamos a hablar del bien común. Vamos a hablar del bien común. Es el fin supremo del Estado. No se olviden, tomen nota, por favor. Cuando yo les pregunte cuál es el fin supremo del Estado, ustedes me van a responder, es el bien común, ¿no? O para la cultura del Tiwanaku, es el vivir bien, no se olviden. Es un principio rector. Me esperan un segundito. Estoy en clases. Entonces, les decía, es un principio rector ético-moral de la sociedad, plural y del Estado. Es la visión filosófica que guía todo el accionar doctrinario del Estado. Entonces, este bien común es quién va a dirigir, quién va a ser el rector de toda la actividad de este Estado. Es un concepto que en general puede ser entendido como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos, o como los sistemas sociales, es decir, de forma individual todos los bolivianos, de forma corporativa todos los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los cuales todos dependemos, que funcionen de manera que beneficien a toda la gente. Valor supremo de la moral, un fin social que es percibido como deseable, es decir, todo el mundo busca alcanzar el bien común. Los gobernantes, las autoridades, las instituciones, la sociedad en su conjunto, realiza todos los trabajos, todas las actividades, todo esfuerzo para alcanzar el bien común. Nuestro Estado, a través del nuevo texto constitucional, define como fin supremo el vivir bien, y hemos reiterado, el bien común
el nuevo texto constitucional a partir del 2009 es el vivir bien, entendiéndose por tal el respeto a la diversidad e identidad cultural y el encuentro entre pueblos y comunidades. Significa vivir bien entre todos nosotros. Estamos reiterando, ¿no es cierto? Que el vivir bien es la unión, ¿no es cierto? Es el respeto a la diversidad e identidad cultural de todos, de todas las naciones, de todos los pueblos originarios, campesinos, de todas las instituciones sociales, de todos los pueblos y comunidades, que significa vivir bien entre nosotros. Es decir, todos los bolivianos tenemos que vivir bien. Es una convivencia comunitaria con interculturalidad. Comunitaria porque todos vivimos en común, en comunión, ¿no es cierto? Para todos. El Estado piensa en todos. Interculturalidad, tenemos que entender que el otro es distinto por su cultura, pero no deja de ser boliviano. Y sin asimetrías de poder, sin que uno sea más que el otro. El poder a veces impone autoritarismo, impone dictadura. Entonces, como es un Estado, ¿no es cierto?, de una convivencia comunitaria, es decir, todos son iguales, ¿no? Desde un punto de vista más amplio, es vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra, con los ciclos de la naturaleza, el cosmos, la vida, la historia y además con toda forma de existencia. Es decir, que conlleva que todos los elementos están dados para un equilibrio, ¿no es cierto? Están dados para un equilibrio. Eso es lo que tenemos que alcanzar, un equilibrio. El vivir bien es vivir en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad. Es una vida comunal, armónica y autosuficiente. Vivir bien significa complementarnos y compartir sin competir. Vivir en armonía entre las personas y con la naturaleza. Es la base para la defensa de la naturaleza, de la vida misma y de la humanidad toda. Entonces, como ustedes ven, el bien común es un fin supremo que busca el Estado, pero busca con una complementariedad, busca el respeto, busca la armonía, busca la autosuficiente, ¿no? Busca la armonía y el equilibrio de todo el Estado. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? Ahora vamos a hablar del bienestar y desarrollo, ¿no es cierto? Hemos hablado del bien común, ahora vamos a hablar del bienestar y desarrollo. El bienestar y desarrollo es un fin esencial que persigue todo ser boliviano y todo el pueblo boliviano. Es decir, todos los bolivianos estamos en busca de alcanzar un desarrollo que nos permita un bienestar, ¿no es cierto?, en la familia, en los hijos, en todas las personas, en todo el prójimo, en directa correspondencia al cumplimiento garantizado y protegido de sus derechos fundamentales. Es decir, la base para el desarrollo y el bienestar es el respeto de los derechos fundamentales de la persona, así como el libre acceso a los servicios de vivienda, alimentación, educación, salud, vestido, transporte y seguridad. Entonces, todo ello vamos a alcanzar como un desarrollo el tener todos estos medios, ¿no es cierto? El tener todos estos servicios. No va a haber bienestar si uno no tiene vivienda, no va a tener bienestar si está escaseando la alimentación. Otro bienestar, elemento importante es la educación, la salud, el vestir, el transporte, ¿no es cierto? Muy bien. Como también en forma general,
los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, ¿no es cierto? El servicio de saneamiento, ¿no es cierto? Todos deberían tener hoy en día, estamos hablando del 2021, estamos en el siglo XXI, por eso se considera que es un derecho fundamental el tener agua potable, servicio de saneamiento, energía eléctrica y gas domiciliario, ¿no es cierto? Esos son los elementos fundamentales para alcanzar un desarrollo y alcanzar el bienestar. También debemos garantizar el acceso a los alimentos y a los productos necesarios para la subsistencia. Es decir, el Estado está en la obligación de dar a todos los ciudadanos los alimentos, de proporcionarles las condiciones para su subsistencia. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor, de lo que es el bienestar y desarrollo? De los elementos que toma en cuenta el bienestar y desarrollo. Estudiantes, esta parte de la filosofía, esta trilogía la tienen que conocer de muy buena manera. El bien común, que es el bienestar y desarrollo, y la seguridad y defensa. Es muy, muy importante ello. ¿Alguna pregunta, por favor? Seguimos entonces hablando de la seguridad y defensa. ¿No es cierto? Es un sistema integrado, es decir, no hay seguridad sin defensa, ni defensa sin seguridad. Es un sistema integrado de la seguridad nacional, situación en la cual los intereses vitales de la nación se hayan cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales, tanto internas como externas. Es decir, que la seguridad es un elemento interno y la defensa es un elemento de seguridad externa. La seguridad interna es tan importante como la defensa externa. Muy bien. La seguridad y defensa son transversales a los fines esenciales del Estado. Es decir, la seguridad interviene en todos los elementos del bienestar y desarrollo, porque no va a existir bienestar y desarrollo si no hay seguridad interna. ¿No es cierto? Ahora, no va a existir defensa si no hay un desarrollo. No va a existir defensa si no hay un bienestar. Entonces, la seguridad y defensa, ¿no?, son transversales a los fines esenciales del Estado. ¿Ya? Tranquilidad. Condición imprescindible para el desarrollo de actividades económicas, políticas y sociales, porque además seguridad, defensa y desarrollo son conceptos absolutamente interdependientes y complementarios entre sí. En la última parte, tome muy en cuenta que la seguridad, defensa y desarrollo son conceptos absolutamente interdependientes y complementarios entre sí. Muy bien, de esta trilogía, ¿no es cierto?, de la filosofía del Estado, se desprende algo interesante, ¿no es cierto?, que la vamos a llamar la tetralogía de la filosofía militar. Lo que acabamos de hablar es la filosofía del Estado, que es la trilogía del Estado. Ahora vamos a hablar de la tetralogía militar. Hemos hablado del Estado, ahora vamos a hablar de los militares. Sentir y actuar íntegro del militar se relaciona con el sentimiento positivo hacia la patria, como valor fundamental de la institución, con fe en Dios, la creencia en el Ser Supremo que guía los pasos individuales y colectivos. A su vez, integra la forma de ser o el pensamiento del militar,
hacia una visión que engloba el contexto nacional del ser, la familia y el Estado boliviano, proyectando al militar al servicio de los demás, de los más altos intereses de la patria. Es decir, la filosofía militar, ¿no?, busca y encuentra una tetralogía, encuentra 4 elementos que son muy importantes, que son la visión, el pensamiento militar, la patria y Dios, ¿no? Esta tetralogía hace que la filosofía militar, vean en la ayuda, se encuentre en el centro. O sea que Dios alimenta el pensamiento, el espíritu. La patria es parte de este espíritu. La visión como militar hace que se integren estos 4 elementos y el pensamiento militar hace que actúe el militar. Si el fundamento de la filosofía militar es la filosofía del Estado, porque esa es la corriente que alimenta la filosofía militar, la filosofía militar es la relación dialéctica de lo espiritual con lo intelectual. Estamos hablando del Dios que nos protege, del Dios que nos ayuda, que nos da la vida, ¿no? Con lo intelectual, el pensamiento militar, el hombre, el soldado, el combatiente, donde el ser racional y pensante es el equilibrio y la expresión entre ambos, llegando a conformar el ser militar. Entonces, lo espiritual, el pensamiento y la visión hace de este hombre, de este combatiente, el ser militar íntegro. De ahí que la filosofía militar se apoya en 4 elementos fundamentales, conformando la tetralogía que establece las relaciones dialécticas horizontales y relaciones dialécticas verticales, y estos elementos son la visión, Dios, pensamiento militar y patria. ¿Qué es la visión? Filosóficamente orienta y fundamenta la compleja realidad que se vive. Proyecta a la institución al servicio de la patria y da el pensamiento militar, un enfoque para el análisis de todos esos problemas que cada día son más complejos debido a los cambios institucionales nacionales y mundiales. Entonces, la visión en esencia es filosófica, orientada fundamentalmente a la compleja realidad que vive el país, ¿no? Este país que tiene su realidad, ¿no? Pero la visión del soldado, del combatiente, está al servicio de la patria. Estos dos extremos tienen que relacionarse con el más puro sentimiento de civismo o patriotismo, integrando a toda la población boliviana que se resume en la patria medio de la fe y lo espiritual. Todos los militares y la población boliviana en general estén siempre bajo el manto del ser omnipotente que es Dios, en una relación horizontal, y así poder encaminar al militar a la realidad del tercer milenio e iniciar un trabajo relacionado con la doctrina y estrategia militar. Es decir, la visión es buscar los mejores elementos, buscar encaminar al militar en la realidad hacia el tercer milenio. No se olviden que estamos hablando de filosofía, de las grandes interrogantes, del querer, del encontrar la solución, porque la filosofía es un devenir, ¿no es cierto? Estamos hablando de la filosofía. Muy bien. Esta visión
permite tener un enfoque para establecer la concepción del ser boliviano, la forma de ver y entender la compleja realidad nacional, el contexto regional y mundial. Proyecta al militar al servicio de los más altos intereses de la patria. Concretamente, la visión se refiere al conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general. Primero, del entorno más cercano, que es el ser boliviano, la familia y el Estado. Entonces, no se olviden que primero es el ser boliviano, la familia y el Estado. Luego de los países que rodean a Bolivia y finalmente del mundo. Primero es Bolivia, después son los otros estados vecinos y el último es el mundo, todos los países. A partir de esos conceptos, concebir e interpretar la propia naturaleza y de todo lo que existente, la realidad nacional, regional y mundial. Entonces, primero tenemos la realidad regional, último, la realidad mundial. Esos tres elementos también son importantes que el pensamiento militar no puede dejar de lado porque Bolivia no es una isla. Debe tener un conocimiento primero de la realidad nacional, luego de la realidad regional, qué es lo que pasa con los países vecinos, y por último de la realidad mundial. La visión define nociones comunes que se aplican a todos los campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia, hasta la religión, la moral y la filosofía. Como ustedes ven, este pensamiento militar no solamente de carácter militar, sino también enfoca a la parte política, a la parte social, a la parte religiosa, a la ciencia, a la salud, a la moral, a la filosofía. Es decir, el pensamiento militar engloba todo el conocimiento del ser humano, porque no puede dejar de lado, no puede descuidar el militar, nada, no puede dejar de lado el tener un conocimiento de la economía, de la política. Muy bien. Dios es el elemento subjetivo y espiritual, es la parte metafísica que permite determinar la naturaleza del ser boliviano y de la existencia de Dios, haciendo la transición desde el orden físico ¿ya? Hasta un mundo más allá del sentido de la percepción. Se refiere a la fe, a la convicción que genera un sentimiento de justicia, de bondad, de calidad y de todos los valores que puedan alcanzar una persona como la expresión de la aspiración final. Es decir, Dios es un elemento importantísimo en la parte espiritual para el pensamiento militar. Es decir, los militares nunca debemos dejar de lado lo espiritual, ¿no? Los militares y en este caso las personas, nunca se debe dejar de lado porque todos sabemos que existe un ser supremo. Para muchos puede cambiar el nombre, pero solo cambia el nombre porque el ser supremo, llámese lo que se llama, es Dios, ¿no? Ustedes saben, la religión es libre y nuestro país reconoce que la libertad de religión está vigente. Entonces, todos sabemos que existe un Dios, un ser supremo, un ser todopoderoso. Entonces, es un alimento espiritual para todos y para el militar también. Muy bien. Entonces, el pensamiento militar es la capacidad que tiene el militar para producir, comprender y analizar ideas y conceptos y temas de la realidad actual, para lo cual emplea la filosofía.
e investigación como posibilidad de arte militar. Estamos hablando de que el pensamiento militar sigue teniendo o va a tener, ¿no es cierto?, como fuente de su sabiduría, la realidad nacional, la filosofía, la metodología de investigación, ¿no es cierto?, cómo se va a investigar, porque el militar también investiga, ¿no es cierto?, ¿no? De nuestra doctrina, ya hemos dicho, la doctrina es la base, es la fuente del accionar de las Fuerzas Armadas. El pensamiento militar no puede dejar de tener doctrina, no puede dejar de tener libros, una fuente de consulta, a eso se llama doctrina, que es la teoría de la ciencia y el arte militar. Diríamos que la doctrina es la teoría de la ciencia militar y el arte militar es la ejecución de esa teoría. El pensamiento militar desarrolla la ciencia militar, ¿no es cierto? Si no hay ciencia, no vas a poder desarrollar el pensamiento militar. Basándose en tres grandes ciencias fundamentales para el militar y que se interrelacionan en busca de la doctrina militar, y estas son la filosofía, la investigación y la metodología. Es decir, el militar no va a poder encontrar la ciencia militar si no tiene como base la filosofía, esa filosofía de Estado, esa filosofía militar, para alcanzar un pensamiento militar. Como ustedes se dan cuenta, todo va a nacer en la filosofía del Estado, que es lo que busca el Estado. Pasamos a la filosofía del militar. Luego de la filosofía obtenemos el pensamiento militar. Es el resultado de la filosofía del Estado, es el resultado de la filosofía militar y nace el pensamiento militar. Entonces, el pensamiento militar, ¿no?, tiene que basarse, tiene como fuente el conjunto de saberes que busques. La investigación, porque el militar investiga, es la ciencia necesaria para llegar al conocimiento de un conocimiento nuevo, partiendo de un conocimiento. ¿Para qué? Para tener una visión de desarrollo. La metodología que empleamos los militares, ¿no?, en la ciencia militar, goza de los métodos de forma completa para el desarrollo del conocimiento a través de la lógica y el razonamiento. Emplea métodos generales y métodos específicos. Un método específico para el militar es la SACADE, y otro método general son el examen de situación y los planes. Entonces, el militar tiene la metodología. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? Ahí tenemos en la diapositiva qué es la patria. La patria no es nada más el Estado, los que tiene este Estado, que tiene unos objetivos nacionales, que son unos objetivos permanentes y también son actuales. O sea, no pueden ser objetivos pasados, tienen que ser actuales, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos estos objetivos nacionales que son permanentes y actuales, buscamos e encontramos nuestra razón de ser. ¿Por qué estamos luchando? ¿Para qué estamos? El militar, ¿para qué estudia? ¿Para qué es militar? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cierto? Somos protectores del territorio y la democracia, ¿es cierto? Porque tenemos una parte
que es la democracia actual, es multietnicidad, porque hay muchas etnias, muchas naciones, tenemos naciones originarias, campesinas, que resumen todo lo que es el pueblo. Es el resumen, en realidad, del pueblo, es la suma de eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahí tenemos que el pensamiento militar es desarrollado a través de la ciencia militar, o sea, la ciencia militar va a desarrollar este pensamiento, este pensamiento militar, y está basado en la filosofía, lo que decíamos, ¿no? Que es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. Aquí está la base, por eso que la filosofía es la fuente inagotable del conocimiento, de la sabiduría. La investigación, ¿no es cierto? La investigación que realizan también nos permite llegar al conocimiento nuevo partiendo de un conocimiento previo. El conocimiento previo es la realidad nacional. También para ello tenemos la metodología. Tenemos dos tipos de metodología, métodos generales y métodos específicos. ¿Qué va a hacer ello? Va a alcanzarse la doctrina, ese conocimiento teórico, ¿no es cierto?, de lo que es la teoría de la ciencia para llevar adelante el arte militar. El arte militar es la ejecución de ese pensamiento militar. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta, por favor? Sé que es un tema muy complicado, muy pesado, pero tienen que hacer sus resúmenes. He reiterado 2, 3 veces de lo más importante. ¿Alguna pregunta, por favor? Está claro, mi coronel. Muy bien. Ahí en la última parte tienen tarea, por favor. Tienen tres preguntitas, las hacen para la próxima semana y lo manda a mi correo institucional para que yo revise. Adicionalmente, por favor, les voy a pedir que hagan sus resúmenes y todos deben tener sus resúmenes para cuando llegue el momento de estudiar, ya ustedes realicen su estudio directamente de sus resúmenes. Es importante que ustedes hagan un resumen de la lección. Ese resumen también me lo van a mandar a mi correo institucional. Eso les va a facilitar su estudio en el momento de dar el examen. ¿Alguna pregunta, por favor? Mi coronel, una pregunta pequeña. Dime. Mi coronel. No me acuerdo bien exactamente la fecha, pero escuché sobre la noticia sobre una compra de armamento militar, ¿no? Creo que era hacia de Estados Unidos o de Rusia, pero que fue bloqueado porque Bolivia se mantiene como una nación neutral y por ende no puede adquirir armamento, o eso es lo que escuché. Pero en el desarrollo de ciencia militar, eh, puede ser tanto como comprar armamento de otro país o fabricarlo nosotros. ¿Cómo es ese caso que no entiendo cómo se arma Bolivia su fuerza militar en armamento? Ya. Bien, muy bien la pregunta de Freddy. Es importante, esto me da pie para ampliar este conocimiento. El pensamiento militar, voy a tratar de hacer un resumen. El pensamiento militar está basado en la filosofía del Estado. Entonces, la filosofía del Estado se muestra en la constitución política del Estado. Y lo que hace mención Freddy es el Estado que no es guerrero,
embargo, derecho a la defensa. Es decir, doctrinariamente estamos hablando que somos pacifistas, pero cuando seamos atacados, ¿no es cierto? Cuando seamos invadidos, cuando esté en peligro nuestra seguridad, nuestra defensa, y atente lo que dice el bien común, que es lo que todos buscamos, lo que busca la Constitución es el vivir bien, necesariamente existe instituciones creadas por esa misma Constitución política del Estado, que son las Fuerzas Armadas. Su nombre lo indica, Fuerzas Armadas. No puede haber unas Mi coronel, no se le escucha. Hola. Hola, ¿se me escucha? Cálmate, Juan, el coronel tuvo problemas con internet. Se me parece. Hola, hola, ¿me escuchas? Fabio. 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 Perdón, mi coronel, es que se le escucha entrecortado. Hola, ¿me escuchan? Se le mi escucha, mi coronel. coronel. No sé qué ha pasado, qué ha pasado, algo pasó. Bueno, entonces les decía, en esa constitución Bolivia es un país pacifista, sin embargo se reserva el derecho a la defensa. Entonces les decía que no puede haber fuerzas armadas sin armamento, porque su nombre lo indica, armadas, ¿no es cierto? En todo caso, debería desaparecer las fuerzas armadas, ¿ya? Sin embargo, está vigente la Constitución Política del Estado, están vigentes las Fuerzas Armadas, por lo tanto, las Fuerzas Armadas, su
su misión constitucional, que es la defensa del territorio, tiene que realizarla, tiene que estar dotada de los elementos esenciales para su defensa. Y esos elementos esenciales se traducen en armamento. Puede ser el armamento que se compra o se produce, pero no puede haber fuerzas armadas desarmadas. ¿Se da cuenta? No puede existir eso. Por lo tanto, la existencia de un Estado es directamente proporcional a la existencia de unas fuerzas armadas. No va a existir ningún Estado, no existe en el mundo ningún Estado que no tenga fuerzas armadas. Y no va a existir fuerzas armadas que no tenga un Estado. Es decir, el uno convive o vive del otro. El uno sin el otro no puede vivir, no puede existir. Hay una coexistencia entre Estado y Fuerzas Armadas, ¿no? Es la única institución fundamental para la subsistencia de este Estado. Entonces, esos conceptos, esas opiniones, a veces están fuera de lugar porque no se conoce qué es el pensamiento filosófico, ¿no es cierto? ¿Qué es la filosofía del Estado? ¿Cuál es el pensamiento militar? ¿Qué es el vivir bien o el bien común? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es la trilogía del pensamiento militar? ¿Cuál es la tetralogía del militar? Entonces, cuando los periodistas o los políticos hablan es porque tienen falta de conocimiento. Y ustedes ya hemos explicado, porque la filosofía es la ciencia del saber. En la filosofía vamos a encontrar la razón de nuestra existencia. Ahí nos vamos a perder en ese estudio, en esa investigación, de dónde venimos y hacia dónde vamos, qué es lo que queremos en ese devenir de la vida, en ese devenir del conocimiento, vamos a encontrar nuestra razón de ser. Por eso que la cosmovisión actual es plurinacional, es complementaria. Todos no vamos a ser un Estado fuerte si estamos peleando entre regiones, entre personas, entre ciudadanos. No, todos debemos buscar la unión, todos debemos tener un ser supremo, todos tenemos que trabajar, todos tienen que tener derechos y obligaciones. Entonces, en suma, el bien común o fin supremo es una tarea de todos los bolivianos, de todos, de las autoridades, de los gobernantes, militares, profesionales, estudiantes, padres de familia, todos, porque todos somos bolivianos, todos queremos encontrar una felicidad plena, ¿no? Ya. ¿Quién más quiere preguntar, por favor? Todo fue comprendido, mi coronel. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Freddy. Freddy, tomamos nota. Freddy, a ver. ¿De qué carrera eres? Freddy. Sí, mi coronel. Civil, Machicado. Cardona, Machicado. Ok. Tiqueado, muy bien. ¿Algún otro estudiante que desee estar, por favor? Muy bien, los dejo en libertad. Pónganse de acuerdo en su horario. Me comunican, por favor, hasta el día viernes para que yo dé parte a la dirección militar y estén conociendo. Sería el último cambio porque ya hemos modificado, entonces pónganse de acuerdo, por favor. Ahora, no sé, tendrán que buscar los encargados de curso en razón de que los oficiales han salido, van a pasar clases puro oficiales, entonces no sé cómo será la metodología
para buscar a los encargados de curso. Me gustaría conocer eso más y ponernos de acuerdo en el horario de clases, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, mi coronel. Muy bien, Diana. Atento, estamos entonces. Por favor, les rogaría a ver, el primero de Apodaca. Apodaca, Sí, coronel. ya por favor, vas a ser encargado hasta que no nada oficial de tu curso, ¿ya? Estrada, Es orden, mi coronel. Arcani, Johnny, ¿está? Estrada, Hinojosa Flores. Oh, oh. ¿Están de agronómica? No. ¿Alguien de agronómica? ¿Hay alguien de agronómica o faltan todos? Ya parece que no. Alvarado Rodríguez, Mauricio. Firme, mi coronel. Por favor, inicialmente vas a ser encargado de cursos de civil para que nos comuniquemos el día viernes. Entendido, mi coronel. Ya. Ya, entonces el día, jóvenes, para coordinar el día viernes, ¿a qué hora marcamos hora para comunicarnos por Team? Estaría bien 7:30, mi coronel, si no habría Ok, problema. por favor, 7:30 todos los estudiantes para quedar con el horario. Definimos todo el día viernes, 7:30. Está marcado, yo estoy tomando nota, 7:30. Diana, por favor, comunica a todos los de tu curso y todos los encargados, por favor, ¿ya? 7:30 el día viernes quedamos para coordinar. Está bien, mi coronel. Ya, listo, gracias, no tengo nada más, nos vemos Entonces, esta próxima semana, el el viernes. día viernes. No, Cristian, Mañana. Freddy, el viernes, es decir, mañana es viernes, mañana viernes, 7:30, vamos a coordinar el horario, solamente coordinar el horario. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Ok. Está todo entendido, ¿no? Por favor, ¿alguien ha entendido? ¿Todo claro? Clarísimo, Sí, clarísimo, mi coronel. claro. Ya, muy bien, entonces, gracias, los dejo, chao, chao. Hasta luego, mi coronel. Chao, chao.